Tal vez estéis utilizando Photoshop para crear imágenes que aparecerán impresas en una revista o que serán parte de un vídeo, pero lo más probable es que el fin de las imágenes que estéis creando en Photoshop sea ser publicadas en la web o compartidas en redes sociales. Me llamo Gorka Areta y trabajo como diseñador web freelance. En la lección de hoy del curso completo y gratuito de Adobe Photoshop os voy a explicar cómo guardar imágenes para web en Photoshop, intentando optimizar los dos factores más importantes para este tipo de imágenes: la calidad de la imagen y su tamaño, ya que cuanto más pese, más nos tardará en cargar. Si quieres seguir el resto de este curso sin perderte ninguna lección, suscríbete a mi canal de YouTube. Y dicho esto, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es las diferencias que hay entre los diferentes tipos de formatos que podemos guardar para web en Photoshop. En Photoshop podemos guardar nuestras imágenes en un montón de tipos de formato diferentes, aunque para web únicamente vamos a utilizar 4 tipos de formatos, que son JPG, PNG, GIF y SVG. Vamos ahora a nuestro ordenador y aquí en el navegador he abierto 4 imágenes en 4 pestañas diferentes, cada una de ellas en uno de los formatos que acabamos de mencionar. Y os voy a explicar muy por encima las diferencias entre estos tipos de formatos, que luego iremos viendo con más detalle a lo largo de este vídeo. El primero de los formatos de imagen es el JPG. Esta imagen, como veis aquí en el nombre del archivo, es un archivo .jpg. El formato JPG en general, siempre habrá excepciones, pero en general es el formato más adecuado para guardar imágenes que contengan fotografías, como es este caso. Las fotografías tienen en general un número muy elevado de colores y el formato JPG nos permite, mejor que otros formatos, comprimir esas imágenes para que nos ocupen menos, conservando en mayor grado que otros formatos la calidad de la imagen. Por lo tanto, como regla general, aunque pueda haber excepciones, si estamos trabajando con una foto, lo ideal es guardarlo como JPG. Pasamos a la siguiente pestaña donde tenemos, como veis, una imagen con formato PNG. Con formato PNG también podríais guardar una fotografía, pero por regla general os ocupará seguramente mucho más que en un JPG. La principal diferencia, aparte del tamaño de la imagen, entre un JPG y un PNG es que el PNG os permite trabajar con transparencias, que el JPG no tiene. De esta forma, el PNG es un formato adecuado para guardar, por ejemplo, los logos de una web que tengan fondo transparente, iconos que queréis que aparezcan en lugares de la web con el fondo transparente y demás. Pasamos a la siguiente pestaña donde tenemos un archivo .gif. Los archivos .gif también permiten utilizar transparencias, aunque la calidad de estas imágenes con transparencias por lo general no son tan buenas como en el caso de los PNGs. Y no son tan buenas por dos motivos. Por un lado, porque el número de colores que permite tener un archivo GIF es inferior al que permite tener un PNG, luego lo veremos. Y por otro lado, porque los píxeles de un GIF tienen que ser o bien del todo transparentes o bien del todo opacos. No pueden ser semitransparentes como en el caso de un PNG. Y por este motivo se nos crean en los contornos, como veis aquí, que tienen estas figuras, si os fijáis, una especie de halo blanco, que en este caso es blanco, podría ser otro color, pero en cualquier caso los contornos suelen tener en los GIFs unos halos que estéticamente no quedan muy bien. La ventaja del GIF respecto a otros formatos es que nos permite crear animaciones. Los GIFs animados que estáis acostumbrados a ver en redes sociales o en páginas web son, como su propio nombre indica, archivos con formato GIF y por eso, como os he dicho, pues tienen la posibilidad de estar animados, aunque tienen limitaciones en cuanto al número de colores. Y por último, en la última pestaña tenemos un archivo .svg. Los archivos SVG son, por lo general, archivos vectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre un archivo vectorial y un archivo de mapa de bits? Pues que en un archivo de mapa de bits, como es un PNG, por ejemplo, está formado por una cuadrícula de píxeles. Si hacéis zoom, de hecho, al máximo del navegador, veis que la imagen se empieza a ver pixelizada porque se empieza a distinguir esa cuadrícula de píxeles que forman la imagen. Por el contrario, en un archivo SVG, al ser vectorial, las formas que componen la imagen están compuestas por expresiones matemáticas que son independientes de la resolución de la imagen. De esta forma podéis hacer zoom todo lo que queráis, que nunca vais a ver la cuadrícula de píxeles y la imagen siempre se va a ver perfectamente nítida. Esto es perfecto, por ejemplo, para trabajar con logos o con iconos, de forma que vamos a estar seguros de que se van a ver nítidos en cualquier pantalla y en cualquier resolución, porque son imágenes SVG, imágenes vectoriales. Y una vez vista esta introducción con los diferentes formatos en los que podemos guardar las imágenes para web desde Photoshop, vamos a descargarnos una imagen en alta resolución y la vamos a abrir en Photoshop.
Lo que hemos abierto es un JPG de 6.240 píxeles de ancho por 3.934 píxeles de alto a 300 puntos por pulgada y como es un JPG únicamente tiene una capa que es la capa de fondo. Lo que vamos a ver son las diferentes formas de guardar esta imagen u otras imágenes para web. Photoshop tiene actualmente dos herramientas principales para guardar imágenes para web. Están las dos en archivo exportar. Una de ellas es guardar para web y otra es exportar como. Si os fijáis, guardar para web tiene entre paréntesis la palabra heredado. Eso quiere decir que es una herramienta que viene heredada de versiones anteriores de Photoshop, que es una herramienta entre comillas obsoleta y que seguramente Adobe en algún momento eliminará del programa y terminará reemplazando exclusivamente por la herramienta exportar como. Vamos a ver las dos para que veáis cómo funcionan, pero os recomiendo que os acostumbréis a utilizar exportar como porque seguramente en algún momento guardar para web desaparecerá. Vamos a empezar utilizando guardar para web. Vamos a acceder a ella, bien como hemos visto, desde el menú archivo exportar, guardar para web o de otra forma más recomendable mediante este atajo de teclado en Mac, en mayúscula opción comando S y en Windows sería mayúscula Alt Control S. Aunque pueda parecer complicado pulsar 4 teclas a la vez, es una combinación que se utiliza mucho y que os recomiendo encarecidamente que os acostumbréis a utilizar. Le damos a guardar para web y nos abre esta ventana que es la ventana guardar para web. En ella vamos a ver en la parte de la izquierda una previsualización de la imagen al 100% de tamaño o a la escala que le indiquemos y en la parte izquierda tenemos una serie de opciones. Aquí abajo tenemos el zoom de la previsualización, que por defecto está al 100%. Os recomiendo que lo dejéis al 100% para tener una idea más exacta de lo que finalmente se va a guardar. Pero si como en este caso la imagen es muy grande, podéis reducirlo para trabajar más cómodamente o podéis ampliarlo. Lo dejo a 100%. Por otro lado aquí vais a ver el tamaño final de la imagen si lo exportáis con la configuración que tenemos actualmente, que serían 4,906 megabytes y debajo una estimación del tiempo que tardará esta imagen en cargarse a diferentes velocidades de conexión. A una velocidad de 56,6 kilobits por segundo tardaría 910 segundos. Afortunadamente esta velocidad de conexión hace muchos años que no utilizamos. Podéis configurar aquí si queréis diferentes velocidades de conexión, aunque como todas estas velocidades son seguramente más lentas que las que utilizáis vosotros, no hagáis mucho caso a la estimación de tiempo, sino que fijaos más en el tamaño final y hacer vosotros la estimación mentalmente de lo que os suele tardar una imagen de determinado tamaño en cargar con vuestra conexión. Vamos a ver ahora las opciones de aquí de la parte de la derecha. Por un lado podemos elegir en este desplegable el formato del archivo que queremos que nos guarde. Podemos elegir entre GIF, JPG, PNG8 y PNG24. Veis que hay un quinto formato de archivo que es WBMP, que es un tipo de archivo en blanco y negro que yo no he utilizado en mi vida y seguramente vosotros tampoco vais a utilizar. Os enseño cómo queda una imagen en este formato. Pues no sé, es un formato monocromo que estaba pensado para optimizar las imágenes reduciendo al máximo el tamaño, pero como a costa de optimizar tamaño perdemos los colores, creo que no nos interesa utilizarlo y por lo tanto no os lo voy a explicar, así que vamos a ver únicamente los 4 primeros formatos. Nos quedamos en JPG, que como hemos dicho antes es el formato de archivo que os recomiendo utilizar para fotografías y lo siguiente que podéis elegir es la calidad de la imagen. Con este deslizador podéis cambiar la calidad entre 0 y 100. Esto sería con una calidad de 100 y esto sería con una calidad de 0. En esta imagen en concreto no se nota mucho la diferencia. No he elegido la mejor imagen para explicaros esto. Voy a buscar otra imagen, nos descargamos esta imagen por ejemplo, la abrimos en Photoshop, volvemos a darle a guardar para web, hacemos zoom para verlo más de cerca, el ojo de este chico y cambiamos ahora la calidad que por defecto está en 80, la cambiamos a 0 y veis que nos aparecen aquí un montón de zonas pixeladas que si subimos la calidad a 100 no nos aparece y vemos mucho más detalle en la imagen. Aquí sí que se ve mucho mejor la diferencia entre una calidad mínima de la imagen y una calidad máxima. La cuestión es que al máximo de calidad la imagen esta nos ocupa 1,032 megas y al mínimo de calidad nos ocupa 52,25 kilobytes, que es mucho menos. Lo suyo es buscar el equilibrio, un punto intermedio en el que la imagen se vea razonablemente bien, pero sin llegar a pesar demasiado.
Entonces aquí con el deslizador podéis ir ajustando la calidad mientras veis el tamaño en el que os queda la imagen hasta encontrar un punto de equilibrio entre calidad y tamaño de imagen. Normalmente pues una calidad entre 60 a 80 es lo ideal, pero también va a depender de la imagen. Así que siempre vais a poder ver aquí en la previsualización cómo os va a quedar la imagen final. El resto de opciones que veis aquí, progresivo o desenfocar o incrustar perfil de color, por defecto yo os dejaría sin tocar. Justo después está la opción convertir en sRGB, que sí que os recomiendo que dejéis marcado, porque es el perfil de color que van a reconocer la mayoría de los navegadores. Entonces, para evitar tener problemas con los colores, os recomiendo que dejéis marcada la opción convertir en sRGB. Más abajo tenéis la opción de cambiar el tamaño de la imagen que vais a guardar. Vamos a volver a la imagen de las frambuesas y los arándanos. Le damos a guardar para web. Esta imagen, por ejemplo, es una imagen muy grande para publicar en redes sociales, por ejemplo. Si le quisierais subir esta imagen a Facebook, pues a un tamaño de 6240 sería seguramente demasiado grande. Y al ser grande también os va a pesar un montón, os pesa casi 5 megas. Si le cambiáis el tamaño y la ponéis, por ejemplo, a 1200 píxeles de ancho, que ya es un tamaño más adecuado para subir a Facebook, veis que el tamaño de la imagen ahora pesa mucho menos, pesa 10 veces menos, 417 kilobytes. Entonces el cambio de tamaño de imagen es algo que también podéis hacer antes de exportar la imagen desde esta ventana guardar para web. Aquí arriba veis que hay varias pestañas. La que está por defecto seleccionada es optimizado, en la que veis la imagen tal cual va a quedar cuando la guardemos. Podéis darle a 2 copias, en la que veríais aquí a la izquierda la imagen original y aquí a la derecha la imagen cómo quedaría con los ajustes que le estamos dejando en la configuración de la derecha. Y si elegierais 4 copias, tendríais por un lado la original y aquí 3 copias con diferentes valores de calidad. Esta está a 80, esta está a 40 y esta está a 20, para que pudierais comparar la calidad de cada una de ellas y elegir la que más os guste. O seleccionar una de ellas, esta por ejemplo, y sobre esta que está a 40, pues podéis hacer ajustes que queráis, ponerla por ejemplo a 51 y a 1400 píxeles de ancho. Y si le dierais aquí a guardar, os guardaría la imagen que tenéis ahora mismo seleccionada. Si en vez de estar aquí estuvierais en la pestaña optimizado, en la que únicamente tenéis una imagen, no haría falta seleccionar la imagen porque ya estaría seleccionada, y si le dierais a guardar, os guardaría esta imagen como una imagen .jpg. Vamos a descargarnos ahora la imagen de estas rosas, las abrimos en Photoshop y vamos a volver a darle a guardar para web. Pero ahora en vez de guardarlo como JPG, lo vamos a guardar como GIF. Veis que nos ha cambiado completamente el aspecto de la imagen en la previsualización, y eso es porque el formato GIF tiene un número limitado de colores. Los GIF no tienen los millones de colores que puede tener un JPG. Un GIF puede tener hasta 256 colores, es el máximo de colores que puede tener. Aunque si quisiéramos que nos ocupara aún menos en tamaño, podríamos reducir colores, reduciendo también el tamaño final de la imagen. Aquí, si os fijáis, al haber elegido GIF, nos ha cambiado las opciones que nos da para configurar el archivo final. Una de las opciones que nos da es el número de colores. Aquí está 4, podemos ponerle hasta 256 colores. Veis que con 256 el aspecto de la imagen ya es más parecido a la imagen original, pero si hacéis zoom veréis que la imagen está formado por unos píxeles en los que se ve muy claramente la transición de un píxel a otro. Y eso es porque el número de colores disponibles es el de esta paleta de aquí. Estamos limitados a usar 256 colores. Para que veáis la diferencia, este es el GIF y este sería el JPG, en el que las transiciones son mucho más suaves porque tenemos mucho más colores disponibles. Volvemos al GIF. Aparte del número de colores, podemos cambiar la forma en la que los píxeles están dispuestos en la imagen. Esta de aquí es la que viene por defecto, es difusión, pero lo podemos cambiar a motivo, y si os fijáis, pues los píxeles se colocan creando una especie de patrón o ruido en la que los píxeles tienen una disposición más aleatoria. Y luego hay una serie de opciones que vamos a ver después cuando estemos utilizando transparencias, porque esta imagen no tiene transparencias. Lo que quería es que vierais que los GIF tienen un número limitado de colores. Con esta cantidad de colores la imagen va a tener un tamaño de 1,45 megabytes. Si en vez de 256 lo ponemos a 64 colores, la calidad de la imagen será mucho peor, pero también bajará el tamaño de la imagen. De todas formas, para una fotografía no va a ser nunca recomendable trabajar con GIF por motivos obvios. Ya ves que la calidad, incluso a 256, que es el mayor número de colores posibles,
no es la mejor. Y aparte, si os fijáis, el tamaño de este GIF es 1,45 megabytes y si lo guardamos como JPG nos va a ocupar menos incluso, entonces no tiene ninguna ventaja el guardar una fotografía como GIF, ya que nos va a pesar más y va a tener peor calidad. ¿Cuándo nos puede interesar trabajar con un GIF? Pues cuando tenemos imágenes con fondo transparente o cuando queremos que las imágenes se animen. Por ejemplo, tenemos aquí esta imagen de un camión con fondo transparente que hemos abierto en Photoshop y vamos a darle a guardar para web. Si lo guardamos como JPG, como los archivos JPG no permiten trabajar con transparencia, nos lo va a guardar con el fondo blanco o con el fondo que le indiquemos aquí en Halo. Si queremos que la imagen del camión en JPG tenga el fondo azul, pues elegimos un color azul y nos lo guardaría de esta manera. En cambio, si elegimos GIF, sí que nos va a guardar la imagen con una transparencia. Igual que antes, el número de colores es limitado. Si lo tenemos a 256 colores, nos va a ocupar esta imagen 25 kilobytes y podríamos reducirlo a 128, por ejemplo, y nos ocuparía 21,62 kilobytes. Cuanto menos colores tenga la imagen original, si es por ejemplo un logo con pocos colores, podremos reducir más aquí el número de colores sin que la imagen pierda calidad. Si es una imagen con muchos colores, según vayamos aquí reduciendo colores, notaremos más la pérdida de calidad en la imagen final. Los píxeles de un archivo GIF son siempre o completamente transparentes o completamente opacos. Si nos acercamos todo lo posible a los bordes de la imagen, donde pasa de opaco a transparente, veis que para crear la transición, en este caso nos mete unos píxeles blancos o transiciones del blanco al rojo del camión. Estos píxeles que nos crean son el halo, que puede tener en este caso color blanco o podéis elegir aquí el color que queráis que tenga el halo. Si queréis que sea negro, por ejemplo, pues nos crearía esta transición del rojo al negro. Si vais a crear el GIF, lo recomendable es que el halo sea del mismo color que el fondo en el que tenéis pensado insertar el GIF. Si queréis meter este camión en una web que tiene el fondo verde, pues lo suyo sería que eligierais aquí, en otro, el valor del color verde que estéis utilizando en vuestra página web, para que no se note la transición en los bordes del camión. Podéis decirle también que no os ponga ningún halo, en cuyo caso van a quedar estos bordes en sierra, que seguramente pues, no serán todo lo estéticos que os gustaría para el resultado final de vuestra imagen. Le damos a cancelar. La otra ventaja, que es la principal ventaja que tiene el formato GIF, es que nos permite crear animaciones. Aquí, por ejemplo, si cogemos el camión, lo escalamos, le damos, abrimos la ventana línea de tiempo para crear una animación. Hay dos formas de crear animaciones. Una es con línea de tiempo de vídeo y otra es con animación de cuadros. Subiré en algún momento a mi canal algún vídeo explicando con más detalle cómo crear GIF animados, pero ahora vamos a hacer una animación muy básica. Vamos a darle a crear animación de cuadros, le damos aquí para la duración de este frame 0,5 segundos, creamos un nuevo cuadro y movemos el camión, creamos otro cuadro y movemos un poco más el camión, repetimos la operación un par de veces más y ahora si le dais aquí a play veis la previsualización de la animación. Una animación muy básica, pero lo suficiente para que veáis que hemos creado un GIF animado. Y ahora si le damos a guardar para web, elegimos formato GIF. Al existir una animación, ya por defecto nos lo va a guardar como GIF animado. Aquí podéis pasar de un frame a otro para ver cómo queda cada frame, si queréis, con estas flechas. Vamos a acercarnos. Aquí en el halo, pues lo vamos a dejar el color blanco y el tamaño lo vamos a dejar tal cual está. Le damos a guardar. Lo guardamos en el escritorio, le llamamos animación camión y lo abrimos en el Chrome y veis que nos ha guardado la imagen como un GIF animado en el que tenemos el halo blanco alrededor del camión. Volvemos a Photoshop y voy a crear una imagen nueva de 1000 píxeles por 600, por ejemplo, y vamos a crear de forma rápida y seguramente un poco chapucera un logo. Vamos a crear el logo con formas vectoriales. No os preocupéis si no entendéis bien qué es una forma vectorial y cómo funcionan, porque lo explicaremos dentro de 2 lecciones. Simplemente lo que quiero es que os quedéis con el concepto de exportar la imagen, no de cómo crearla, que esto lo veremos dentro de 2 lecciones. Vamos a elegir, por ejemplo, este ciervo. Lo ponemos de color rojo. Añadimos un texto. Explicaremos también en la siguiente lección cómo trabajar con textos. Cambiamos el color, lo ponemos de color negro, ponemos
ponemos el texto abajo y el ciervo encima del texto y suponemos que esto sea el logo de nuestra empresa. Vamos a convertir el texto en forma, porque si es un texto editable, luego cuando lo exportemos a SVG nos puede dar problemas. Y tenemos ahora mismo eso, una imagen con un fondo que vamos a eliminar, una capa con el ciervo y una capa con el texto. Podéis ver que las dos son capas vectoriales porque tienen el icono este del cuadradito con los 4 manejadores en la esquina. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es exportarlo como PNG. Hay dos tipos de PNGs, PNG 8, que se parece bastante al GIF, tiene un número limitado de colores, tiene también un halo porque tiene transparencias, pero las transparencias son o del 0% o del 100%. No permite trabajar con píxeles semitransparentes. Y tenemos la otra opción de PNG, que es con la que vamos a trabajar, que es PNG 24. PNG 24 no tiene la limitación de colores que tiene el GIF, y si hacemos zoom, nos acercamos al máximo, veis que en este caso sí que hay píxeles semitransparentes. De esta forma no nos va a crear los halos que nos creaba el GIF. Así que para trabajar con imágenes transparentes, sobre todo si no van a tener movimiento, lo recomendable es trabajar con PNG 24. Igual que en los otros casos, podemos aquí también cambiar el tamaño y darle a guardar. Y lo guardamos como logo miempresa.png. Os he dicho antes que había otro formato para guardar imágenes en formato vectorial, que era el formato SVG, que si os fijáis, si le dais a guardar para web, ese formato no aparece aquí. Como os he dicho, esta ventana de guardar para web es una herramienta que seguramente en algún momento dejará de existir y que Photoshop está reemplazando poco a poco por otra ventana, que es la ventana que está aquí en Archivo Exportar, Exportar como. El atajo de teclado es el mismo que para guardar para web, pero en vez de con la S, con la W. En Mac, mayúscula opción comando W y en Windows, mayúscula Alt control W. Y si le dais, os aparecerá esta ventana, que es bastante similar a la anterior, pero con algunas opciones diferentes. Aquí la primera opción nos permite, igual que la anterior, seleccionar el formato de archivo. Podéis elegir PNG, que es el que acabamos de utilizar antes, JPG, GIF, y el cuarto formato de archivo, que es el que hemos comentado que era el adecuado para guardar imágenes en formato vectorial, que es SVG. Lo seleccionamos, nos permite cambiar la anchura y la altura de la imagen, lo dejamos tal cual está y le damos a exportar. Y lo vamos a guardar como logo miempresa.svg. Vamos ahora a abrir por un lado el PNG que acabamos de crear en una pestaña y por otro lado el SVG. Y como habíamos visto inicialmente, el PNG, como es un archivo de mapa de bit, si nos acercamos mucho, empezamos a ver los píxeles en los contornos de la imagen, mientras que en el SVG, que es un archivo vectorial, podéis acercaros todo lo que queráis, que siempre vais a ver los bordes definidos. Volvemos a Photoshop, volvemos a la imagen que habíamos abierto inicialmente, le damos a exportar como y yo os voy a explicar alguna opción más de las que tenéis en esta ventana. Seleccionamos en este caso JPG porque estamos trabajando con una fotografía y aquí en la parte de la izquierda tenéis opciones para escalar la imagen que vais a guardar a diferentes tamaños. Esto es útil si queréis generar diferentes imágenes, por ejemplo, una imagen para resoluciones de monitor normales y otra para resoluciones en alta definición. Podéis, por ejemplo, generar una imagen al 100% de tamaño, que sería esta de aquí, en este caso a 6240 por 3934, y crear una imagen nueva a la mitad de tamaño, o al doble, al triple, a la cuarta parte de tamaño, y añadir un sufijo, en este caso arroba 0,5x al nombre del archivo. Que esto os puede servir para mostrar diferentes imágenes dependiendo de la resolución de la pantalla en la que estáis trabajando. Para este ejemplo vamos a crear una imagen al 100% de tamaño y otra a la mitad de tamaño. Aquí, como hemos dicho, podríais cambiar el tamaño de la imagen y aquí más abajo el tamaño del lienzo. Si en anchura, en vez de 6200, lo ponéis a 7200, veréis que os crea píxeles adicionales ahora por los lados. Como es algo que no queremos hacer, le damos a restaurar y lo dejamos como estaba. En metadatos, si quisierais, podríais añadir información de copyright y contacto en la imagen, que ahora os explico cómo funciona. Pero para este caso lo dejamos como ninguno y le damos a exportar
Lo guardamos aquí en la carpeta de descargas y veis que nos ha guardado las dos imágenes, la primera al 100% de tamaño y la segunda a mitad de tamaño. Y lo que os comentaba de que podéis añadir información sobre el copyright en vuestras imágenes, si vais a archivo, información de archivo, podéis añadir aquí información de copyright, con el texto que queráis, pues copyright Frutos del Bosque Sociedad Anónima 2020, le dais a aceptar y si ahora guardáis esta imagen dándole a exportar, exportar como, podríais añadir en esa imagen esa información de copyright o de contacto que habéis incluido en la información de la imagen. Le damos a cancelar, volvemos a la imagen del logo que habíamos creado anteriormente y para terminar vamos a ver un par de cositas más. La primera es que además de darle aquí a exportar, exportar como, para ver todas las opciones que tenemos de exportación, si lo que queréis es exportarlo directamente como PNG, podéis darle aquí a exportación rápida como PNG y os saltaríais la ventana con las opciones de exportación que hemos estado viendo. Lo voy a cancelar. Y por otro lado, si lo que queréis es exportar no toda la imagen, sino una capa en concreto, pongamos que por ejemplo queréis exportar únicamente el ciervo sin el texto de mi empresa, podéis hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la capa del ciervo y darle a exportación rápida como PNG, si queréis saltaros la ventana de exportación, o darle a exportar como, y os exportaría únicamente el ciervo, por ejemplo, como SVG. Podríais exportar únicamente una capa, no toda la composición de capas de vuestra imagen. Y con esto terminamos de ver todo lo que considero que es importante que sepáis a la hora de exportar imágenes para web o para compartir en redes sociales. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido. Si es así, dadle a me gusta. Y si no queréis perderos el resto de lecciones de este curso que están por venir, os recomiendo también que os suscribáis a mi canal. Gracias por verme y nos vemos muy pronto en la siguiente lección.